Universidad de Espanto para una de las más embriagantes panorámicas sobre Vilanova de Gaia y sobre Oporto, en toda su grandeza de patrimonio cultural de la humanidad. A la izquierda se extienden los almacenes construidos entre los siglos XVII y XX para el almacenaje, maduración y exportación de vino de Oporto. Forman un conjunto arquitectónico único en el mundo, que el municipio vilanovense pretende ver también clasificado como patrimonio de la humanidad. El incremento del turismo y la proyección internacional del vino de Oporto, sol embotellado, ha llevado a las bodegas a abrir sus almacenes o cuevas a los visitantes, instalando verdaderos museos acerca de su actividad y la historia del vino. La visita a las cuevas se ha convertido en obligatoria para visitantes de paso por Oporto. Su ubicación en esta llamada Orilla Buena se debe a factores como exposición solar, vientos dominantes, temperatura, humedad, agua disponible, etc., asociados a la falta de espacio para la exposición de los almacenes en la orilla de Oporto. Además, así conseguían esquivar el pago al obispo del impuesto de 1% sobre las mercancías que partiesen del burgo, impuesto solo extinto en 1822 tras la llegada del liberalismo.